Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer y un honor presentar este acto en representación de todos los socios de Peñalara. Nos reunimos hoy para presentar un libro editado por Peñalara gracias a la aportación valiosísima de la Galería Gurriarán y a la ayuda incondicional, como siempre, que nos presta la Comunidad Autónoma de Madrid. Por lo tanto, quiero empezar por expresar nuestro agradecimiento a Luis Gurriarán, director de la Galería, y a Irene Aguiló, directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid, y a Pablo San Juan Benito, codirector del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. La vocación editora de Peñalara cuenta con una larga historia. Podríamos decir que la mejor representación es la revista que editamos trimestralmente desde nuestra fundación, hace ya más de 110 años. Pero a lo largo de la historia de Peñalara, Peñalara ha editado muchos libros, la mayoría de ellos teniendo como protagonista nuestra Sierra del Guadarrama. Quiero destacar la colección Clásicos del Guadarrama, en la que se recuperaron en formato facsímil publicaciones de hace más de 100 años, firmados por nuestro fundador, Constancio Bernardo de Quirós, por Juan Fernández Zabala o por Enrique Herreros, entre otros. Más recientemente hemos editado libros relacionados con la fotografía, como el titulado Fotografía y montaña, de nuestro socio Nicolás Ortega, o relacionados con la técnica del alpinismo, como la Guía de Escalada de Gredos, de Esteban Resino. Asimismo, en conmemoración de los 75 y posteriormente de los 100 años de nuestra fundación, se editaron libros en los que se recogía la historia y actividades de nuestra sociedad hasta ese momento. En el prólogo de la edición facsímil del libro de Zabala titulado Excursiones al Guadarrama, Pedro Calvo, que en aquel momento era el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, decía lo siguiente: desde la Comunidad de Madrid creemos que la publicación en facsímil de esta obra sobre el Guadarrama, clave para el desarrollo del descubrimiento y aprovechamiento natural y deportivo desde el punto de vista del montañismo de la sierra, era casi una responsabilidad, un deber que cumplimos de sumo agrado. Zabala tiene suficiente entidad por sí mismo, pero además enriquece la visión global que nos proponemos en la colección Clásicos del Guadarrama. Resulta obvio recalcar la aportación que realiza este trabajo al mejor conocimiento del Guadarrama, más aún gran parte de la conciencia que tenemos actualmente de esas alturas y bosques, cimas y riscos se debe a Zabala y a algunos de sus compañeros que empezaron a ascenderlos, a recorrerlos y a levantar los primeros mapas, o a investigar, o a escribir, y yo diría que le faltó a Pedro añadir a pintar. Pero estas mismas palabras podrían servir, salvando las distancias, para presentar el libro que hoy nos reúne y a su autor, Alessandro Taiana. Alessandro, socio y colaborador asiduo de Peñalara, con su arte nos traslada al corazón mismo del Guadarrama y nos ayuda al descubrimiento y aprovechamiento cultural de nuestra querida sierra, como decía Pedro Calvo. Por esta razón, desde que tuvimos conocimiento de la existencia de esta obra, nos propusimos en la Junta Directiva de Peñalara conseguir que su publicación fuera una realidad. Espero que todos los presentes disfrutemos de este libro y de las palabras que a continuación nos dirigirán Eduardo Martínez de Pisón y posteriormente Alessandro Taiana. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Buenas tardes a todos. Hoy es un día afortunado porque toca hablar del Guadarrama como una obra de arte. Estamos en una reunión feliz de la sierra, que es un paisaje excepcional, reunido con un pintor que también es un paisajista excepcional. Además, es un acto que está promovido por la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, de tanta veteranía, de tanta pujanza, de tanta calidad
y que es la editora del libro, junto con la Galería Gurriarán, que lo maquetó en su día, con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y con la Comunidad de Madrid. Y todo ello se hace, además, en el marco nada menos que este de aquí, el de la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza fue el alma del guadarramismo, por su talante profundo, y el alma de Peñalara, a través de Bernardo de Quirós, en una iniciativa que fue histórica. Y marca, evidentemente, un modo de acercamiento mediante la cultura, la pedagogía y el amor por el Guadarrama. Un poco bromeando, podría decir que es una conjunción astral lo que hoy nos ha convocado, como no vieron los siglos. La pintura del Guadarrama, es decir, el arte, la cultura, la sociedad peñalara y la institución. Y esa conjunción se hace alrededor de cuadros y de un libro hecho por Alessandro Taliana sobre la misma sierra. Es, pues, un acontecimiento de recuperación artística de la Sierra de Guadarrama, un recobrar la historia pictórica tan esencial del Guadarrama con excelentes formas nuevas. El libro de Taliana es una muestra de cuadros, de los cuadros serranos del propio pintor, es decir, se convierte esos cuadros en un bien permanente, comunicable, amplio y un disfrute personal que puede ser constante. Y se trata simplemente y llanamente de un rostro, de un espejo de la sierra. Es un componente actual de lo que es la esencia del Guadarrama de antes y de ahora. Por una parte, esa sierra es tal como todas las sierras porque es un relieve, pero gracias a que es un relieve, contiene naturaleza, es un refugio de calidades naturales que está como levitando por encima de los páramos de Segovia y de las campiñas de Madrid. Pero sobre todo es naturaleza querida y por ello guardada, por una razón añadida, porque la sierra es también cultura. Y si no hubiera habido cultura de la sierra, probablemente no habría habido ni siquiera parque nacional. Cultura propia, por un lado serrana, pero también de una manera muy activa, cultura otorgada, es decir, ciencia, arte, como es este caso, pensamiento, excursionismo, conservación, es simplemente sentimiento del Guadarrama. Por otra parte, en el campo del arte hay una vieja sierra, en principio literaria. Habría que remontarse al siglo XIV para encontrarla en los versos del arcipreste. Pero el sentimiento moderno es del siglo XVIII, empieza con Jovellanos y culmina en el paso del siglo XIX al siglo XX con poetas de la categoría de Antonio Machado y de Enrique de Mesa. En síntesis, aquellos versos de Enrique de Mesa lo dicen todo. Corazón, vete a la sierra y acompasa tu sentir con el tranquilo latir del corazón de la tierra. Prácticamente se expresó todo lo que podría ser el sentimiento de la naturaleza en el Guadarrama. Hablar, por lo tanto, de arte del Guadarrama es referirse a un legado cultural, que también es patrimonio, a un patrimonio de la sierra, es parte del patrimonio de la sierra, de los valores de la sierra, de los valores guadarrameños. Es una imagen construida por la sensibilidad y por el talento que no es nada desdeñable y que enlaza, evidentemente, con el amplio sentimiento de la naturaleza en la cultura europea, donde la montaña fue una fuente de inspiración, de posibilidades culturales escondidas, de misterios de la ciencia que se desvelaron, que se explicaron, fuente, en fin, de enseñanza, como quiso que fuera el maestro Giner de los Ríos y como siguió Constancio Bernaldo de Quirós, o como llevaron a cabo los geólogos de la fuente que está cerca del puerto de Navacerrada.
Y una de esas manifestaciones artísticas más notables fue la pintura de montaña. La pintura del paisaje en Europa y en España fue un hecho tardío, pero fue muy significativo. Hubo pintores viajeros en el siglo XVII saliendo de los Países Bajos para pintar las montañas. Aquí tuvimos a Velázquez pintando la Sierra de Guadarrama desde el llano cercano a Madrid. Pero donde adquirió la pintura del paisaje su máximo vigor fue con la Ilustración y sobre todo con el Romanticismo. Y se convirtió en un arte propiamente alpino porque lo cultivaron los habitantes de los Alpes. Incluso se exportó a América y llegó hasta las mismas cumbres de las montañas gracias al alpinismo que aupó a los artistas hasta las zonas de los glaciares y más allá del techo de las nubes. Llegó a España a través de las cumbres por los pirineístas primero, pero también por los profesores de arte del paisaje en Madrid, concretamente por Pérez Villamil y con Muñoz de Gren, que en el año 1867 pintaba ya la sierra, aunque desde lejos. Esa pintura de montaña adquiere una alta entidad y una alta calidad con la escuela, sobre todo, de Carlos de Haes, ya en el siglo XIX. Y el cuadro que está en el Museo del Prado, La Canal de Mancorbo, sería como el hito fundamental de la historia del arte, del paisaje, de la montaña en la pintura española. Esa etapa corresponde a una escuela que podríamos llamar una escuela de Madrid, que tiene su eje o su centro, como queramos, en el propio Guadarrama. Está formada no solamente por Haes, sino por sus discípulos, pero sus discípulos son de una gran categoría. Son Beruete, Morera, Martín Rico, Martínez Vázquez, Campuzano y otros más, hasta llegar al mismo Sorolla y a Pons Arnau, coincidiendo, por tanto, con la generación del 98, es decir, coincidiendo con Baroja, con Azorín, con Machado, con los naturalistas de la época y con la implantación del excursionismo y concretamente de la Sociedad Peñalara en España. Y con gran peso de la institución libre de enseñanza en su conexión concreta con un personaje clave, que es el pintor Beruete, que pertenecía a la institución y que era discípulo directo de Carlos de Haes, cercano a Giner de los Ríos, y que tenía un fondo amplio de pinturas por todo el sector meridional de la Sierra de Guadarrama, por la zona del Pirineo, por los picos de Europa e incluso por los Alpes. Aquí es donde arraiga, por lo tanto, la pintura serrana, y la pintura serrana de Alessandro Tallana, de un valor que viene desde Italia y que se encuentra en nuestra cultura y se introduce en ella de un modo innovador. Es nueva savia y esa savia va a mantener la entidad artística de la sierra. Quiero decir respecto a Tallana unas palabras más, pero como el propio autor va a hablar de su libro, no voy a entrar en su contenido. Sin embargo, sí voy a terminar esta introducción a su exposición con unas palabras sobre sus aportaciones. Quiero resaltar que Tallana, primero de todo, como se ve obviamente en ese cuadro que hay ahí, es un magnífico pintor. Un magnífico pintor, está claro, esa es la muestra de paisajes, un magnífico pintor de la sierra, y claro está, pero además de retratos, lo sé personalmente, de personas que las pintan como paisajes, y de flores, y de ciudades, y de interiores. Es muy buen artista y además es un profesional extraordinariamente concienzudo. Hay que verlo pintando con solvencia para darse cuenta de ese carácter tan profesional. Y al tiempo posee un estilo propio, original, de tal manera que cuando uno ve un cuadro dice, eso es un Tallana, sin dudarlo. Así ha pintado y sigue pintando la sierra, por un lado en sintonía con su tradición, pero también como una renovación de carácter artístico, porque su pintura corresponde
a nuevos significados pictóricos, los que son propios de nuestro siglo, y a significados externos que ahora ya están consagrados, como puede ser el excursionismo, como la protección a través del Parque Nacional, como muchos estudios y como son las ideas de hoy. Practica Alessandro Tallana una pintura realista, pero con personalidad propia, con ajuste al lugar, con composición armónica, retratando la luz diáfana, la limpidez de la luz de Castilla. Tiene, además, gran habilidad para las texturas propias de la naturaleza, como son las rocas, como son las aguas, como son los cielos y como son las plantas. Y esa concordancia, a partir de su técnica y a partir de su estilo, se debe al contenido directo que le da a su contacto con la naturaleza, a lo que se ha llamado plenairismo, tomado de una expresión francesa, le plein air, que podría traducirse como el aire libre. Fidelidad, por lo tanto, directo contacto con la naturaleza. Y por otro lado, al guadarramismo activo, porque para hacer estos cuadros hay que andar, hay que transportar el caballete, hay que arrostrar los vientos y, por lo tanto, hay que entrar dentro de lo que se podría llamar el guadarramismo. Y el resultado es que la sierra está pintada como un retrato. La sierra aparece como un personaje, como un rostro, y su obra aparece como consecuencia, como una contribución al paisajismo en general y como una contribución fundamental a la imagen cultural de la sierra actual. Y por esa imagen pasan, como verán en el libro, los rostros más bellos de la sierra de Guadarrama. Está Peñalara, Siete Picos, La Morcuera, el Valle de Lozoya, la Almenara, el Yelmo y muchos más. Decenas de rostros más de la sierra admirablemente pintados. El Guadarrama se ha hecho pintura. Describía Baroja los colores de la sierra de este modo. El Guadarrama, azul en las mañanas de invierno, con sus crestas de plata, gris en las tardes de sol y violáceo al anochecer. Y también el maestro de los geógrafos, Manuel de Terán, decía que la sierra desde lejos es un volumen azul, como si no tuviera peso, como si flotara. Pero al entrar en ella, el paisaje se despierta en torbellinos de formas, barrancos, holladas, torrenteras, despeinados canchales, y las montañas parece que se mueven y que respiran. Esto es este libro, los latidos, la respiración de la sierra, la imagen creativa de nuestros paisajes. Solo me queda añadir que es para mí un honor verdadero participar en la presentación de un libro tan bello y con tantos significados. Enhorabuena, Alessandro, y gracias por tu obra en nombre de los riscos, de los arroyos, de las lagunas, de los pinos, de los robles, de los piornos, de los buitres, de los lobos y de las gentes del Guadarrama. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias a todos por vuestra participación en esta presentación. Me gustaría en primer lugar expresar mi agradecimiento a la Institución Libre de Enseñanza por acoger este acto de presentación. Es un honor para mí poder hacerlo aquí
por lo que representa esta institución respecto a lo que ha sido la cultura de montaña, el acercamiento al Guadarrama que ha surgido en etapa moderna justo de esta institución. Siento también mucha responsabilidad porque estar en un lugar donde se evocan las figuras de Francisco Giner de los Ríos o de Bartolomé Cossío impone y me pone en un compromiso de responsabilidad de hacer las cosas bien. Y luego quería también añadir una cosa sobre la importancia que, por ejemplo, para mí estrictamente ha tenido la lectura del artículo sobre paisaje de Giner de los Ríos, que es el comienzo de la cultura del paisaje moderna en España. En esta intervención no entraré en un análisis detallado de mi pintura y de mi proceso pictórico, porque ya tuve la oportunidad de hacerlo en unas conferencias a las que fui invitado hace 10 años, en 2015, justamente por la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, y por Pedro Nicolás, donde pude hacer eso. Y luego esa conferencia, una parte se publicó en la misma revista Peñalara. Y cito estas dos cosas porque tienen mucho que ver, una relación estrecha un poco con el libro y con la secuencia de cuadros que va reuniendo este libro. Entonces, en esta presentación intentaré más sencillamente explicar un poco cómo, cuándo y por qué quise recopilar en un volumen esta serie de pinturas dedicada a la sierra. Y voy a empezar como se empieza a hojear un libro, precisamente por la portada. Como veis, está indicada la Galería Gurriarán y la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Gracias al apoyo de esta, se ha podido hacer realidad este libro. Entonces, quiero expresar totalmente mi agradecimiento a Luis Gurriarán y a Javier Garrido. Y luego también agradecer la colaboración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama de la Comunidad de Madrid. En el aspecto de la portada, he querido que en cierto sentido pudiese evocar la portada del libro de Jaime Morera. Un poco en el color, en la escrita verde y en esa austeridad, esa sobriedad de la portada. Es un poco un homenaje, porque considero que en cierto sentido el libro de Jaime Morera es para mí un antecedente, en el sentido que es el primer libro donde en la historia del paisaje español donde son atados un pintor y su tema, precisamente la Sierra de Guadarrama. Entonces, este libro que se publicó en 1927 es para mí muy importante hacer esta precisación, que es una especie de antecedente. Pero creo que aunque hay unas diferencias. El libro de Morera era sustancialmente un libro de memorias. En la Sierra del Guadarrama, divagaciones sobre recuerdos de unos años de pintura entre nieves.
Entonces, que él escribió que se publicó en el 27 con Morera ya muerto, y pude editarlo, lo mimó, lo cuidó todo, pero no llegó. La enfermedad final de su vida no le consentí de verlo publicado. Pude como tenerlo en sus manos, los primeros encuadernaciones, las primeras copias, pero salió unos 15 días después de su muerte, se terminó de imprimir. El mio libro è una revocación appunto de sus campañas de pintura de los años del 1890, entre 1890 y 97. Entonces, es un libro que se publica casi 30 años después. Y en el texto es fundamentalmente una revocación de esos años de pintura, unos recuerdos, unas memorias. Mi libro es una especie invece de testimonio de unos años en los que he podido pintar la sierra, y es una especie de reunión coherente de obras que yo he pensado abierta y cerrada. Para mí es importante decir que entonces es como una especie de exposición. Cioè un lugar donde he podido reunir unas obras que han sido expuestas siempre en la Galería Gurierán en años diferentes, y que aquí en el libro por fin puedo poner todas juntas y pueden dialogar entre sí. Tuve la oportunidad de hacer unas exposiciones donde había reunido varios cuadros de la sierra, una en el 2017 en el Parador de la Granja y otra en Coslada, más reciente, del 23. Perdón. Voy pasando. Este es el frontispicio del libro, col título La Sierra, y un subtítulo que è Pinturas entre 2009 y 2016. En este sentido, es una pequeña anomalía, porque mi trabajo sobre la Sierra de Guadarrama llega hasta los días de hoy. Los últimos cuadros, esto que tenemos en el Caballete, es un cuadro reciente de marzo de 2025. Entonces uno podría preguntarse por qué entre 2009 y 2016. Precisamente el trabajo sobre la Sierra empezó en el 2009 y ya después de tener ya varios cuadros, ya me propuse de reunirlo en un libro. Y en eso, claramente, me apoyó muchísimo Luis Gurierán, y enseguida tuvimos un libro casi ya listo. Luego se alargó la cosa, yo fui incorporando otros cuadros hasta llegar a 2016, que me pareció que el conjunto era coherente, tenía una lógica, y podía ser llegar a una forma acabada. Entonces cerré como última fecha el 2016. Entonces el libro es un testimonio de ese periodo. Luego los cuadros han seguido, pero yo creo que
después del 16 empecé a trabajar sobre otros paisajes, sobre las barrancas de Burujón, luego trabajé mucho en los montes de Toledo, en Cabañero, en el proyecto en la naturaleza del paisaje, luego pinté en el norte, en Asturias, en el río Narcea y en Galicia, en Peña Trevinca. Entonces llegaron aunque 2 o 3 años en los cuales no pinté ningún cuadro en el Guadarrama. Entonces, luego a partir del 2020 y 2022 retomé con decisión el trabajo, pero con estrategias, con planteamiento un poco diferentes. Cambiaron los formatos, cambiaron los tiempos de ejecución. Entonces decidí mantener el libro cerrado en 2016, porque me parecía que el libro tenía ya una forma y esa forma era autónoma y coherente. No quise extenderlo. Luego vienen abajo indicados apunto los textos de lo que quiero expresar todo mi agradecimiento a Eduardo Martínez de Pisón y a Antonio Bonet Correa. Para mí estos textos son como 2 regalos y tienen carácter diferente. Lo de Eduardo, el sentimiento del Guadarrama, y son textos que se escribieron en aquel momento. Por eso que en el libro he indicado la fecha, porque son de 2013 y de 2014. A Eduardo pedí un texto que no fuese sobre mi pintura, sino sobre el Guadarrama. Entonces, para mí era una segunda voz dentro del libro, una segunda voz que me enorgullece tenerla, me da placer y felicidad de tenerla. Y el otro es un texto precioso de Antonio Bonet Correa, de carácter entonces historiográfico, que encuadra la pintura de montaña dentro de la pintura de paisaje y la pintura de paisaje español, y luego empieza a hacer un encuadramiento crítico de mi pintura. Esta es la dedicatoria a mi hija Lucía, que para mí tiene el significado que puede tener la importancia punto, del legado a las generaciones sucesivas, de lo que habla también en su texto, en el texto Eduardo, que es escrito a poco de la declaración del Parque Nacional. Entonces, esa transmisión a las generaciones venideras, ¿sí? de un legado cultural y de valores naturales. Y luego la memoria de Beppe de Valle, que fue mi maestro. Yo considero de haber tenido dos maestros, uno Beppe de Valle, el otro Antonio López. Pero quise aquí recordar Beppe de Valle, que fue verdaderamente, yo fui alumno suyo, entonces a él le debo mi formación en los años juveniles y sobre todo se lo he dedicado también porque ha tenido un peso también en estos cuadros. Sus consejos, las conversaciones que tenía semanalmente con él, la posibilidad a veces de enseñarle fotos o pocas veces los cuadros en directo también, me han ayudado mucho en ese trabajo sobre el Guadarrama
y sobre todo en el momento en que he dejado la pintura urbana y he empezado a dedicarme a los paisajes naturales, su ayuda me fue muy importante para intentar de definir una idea actual, una idea contemporánea, una idea moderna de pintura de paisaje. Y entonces le debo a él esta ayuda. Dunque, en el libro aparecen una serie, 6 fotos pintando mía, que me retraen en los lugares, en algunos de los lugares donde he pintado. ¿Por qué estas fotos? Esas fotos dentro del libro tienen el significado de documentar la pintura en plein air. El significado de esas fotos es de explicar con una imagen de una manera directa lo que puede ser el esfuerzo, el compromiso de pintar en la pintura en plein air. Porque mi pintura es caracterizada siempre con el estar in situ, el pintar todo el cuadro desde el principio hasta el final, frente al natural, frente a la naturaleza y a la realidad. Y es porque así entiendo el paisaje como se ha ido configurando en la época moderna, a partir de 1780, la pintura en plein air, en pequeños formatos, con las generaciones de Thomas Jones, que venía en Inglaterra, o Pierre-Henri de Valenciennes, estos pintores clasicistas que hacían el viaje a Italia y ahí descubrían una nueva manera de pintar la naturaleza, un nuevo sentimiento de la naturaleza. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy pintando desde el Guadarrama, desde Fuencarral. Es una foto de Miguel Gurriarán, que quería agradecerles. Y se ve entonces pintar la sierra en el horizonte, en el horizonte como lejanía. Naturalmente es algo que remite a los cuadros de Berruete o anche a lo que decía Ortega y Gasset, de un Guadarrama como una escultura luminosa en el horizonte. Mi trabajo sobre la sierra ha ido, es una especie de acercamiento desde la llanura, desde las lejanías hasta la montaña y luego hasta subir a las cumbres. Entonces, esta relación de la que hablaba Ortega entre el monte y la llanura, un monte que siempre está en el horizonte de las llanuras y unas llanuras, las dos mesetas, que siempre es visible en todas sus cumbres. Entonces, aquí he puesto una foto desde la llanura y una foto en las cumbres en el alto de las Guarramillas. La primera de 2014 y esta invece de 2011. Esta es una foto en la olla de Peñalara. Esta me la hizo Luis Sevillano, fotógrafo del País, que pasaba por ahí porque estaba haciendo un reportaje sobre las aguas del Lozoya. Entonces había remontado primero a las Guarramillas, al arroyo de la Angostura y luego a la laguna. Y se tropezó conmigo y me pidió si podía hacerme unas fotos.
Y me gusta mucho esta foto, hice varias, algunas se publicaron en El País Digital. Y el cuadro aquí estaba ya muy avanzado. Y último, es una foto en la Morcuera, desde las Arrecidas. Entonces, pintar en la nieve, una foto de 2013, en marzo, aquí anche en aquel año nevó tardíamente, y hice varios cuadros en la Morcuera, es un lugar donde he pintado mucho. Y todas estas fotos están en el libro, mientras esta no está, pero he querido ponerla. Pinté 2 cuadros de la laguna Grande. Este es el segundo, siempre con el dishielo de 2014. Luego en el libro viene una serie de 6 mapas que nos ha cedido la comunidad, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Estas no son las mapas así como aparece en el libro. Esta es una foto de los mapas míos en colores que utilizo. Y son mapas donde he puesto todas las localizaciones de los puntos de vista. Como se ve, esta es uno de los mapas. Aquí se ven sobre todo las localizaciones alrededor de la Laguna Grande y de la Hoya de Peñalara. Luego hay en el centro todos los puntos de vista alrededor de Cotos, y luego más abajo en el Alto de las Guarramillas. Es curioso ver cómo entonces hay ciertos lugares donde hay mayor densidad de cuadros. Esto depende un poco del hecho que a menudo, teniendo que siempre volver al sitio y casi siempre moviéndome, andando, subiendo, bajando, voy descubriendo paisajes, puntos de vista, luces nuevas y que también me llevan a empezar cuadros nuevos. Entonces, de un lado hay una cierta insatisfacción que me dice, bueno, se podría hacer otro, y del otro hay también la idea de no exhaurir un lugar en un solo cuadro, sino que intentar agotarlo en más cuadros, que es un poco el sentido que se ve materializado en el libro, cioè de dedicar a un mismo tema una serie coherente de diferentes cuadros. Y luego, con el tiempo, ha subentrado otra cosa, y aquí recuerdo también un texto de Eduardo donde decía que la sierra, el Guadarrama, es una sierra donde volver. Entonces, porque no es una sierra espectacular donde magari una sola imagen puede impresionarnos. Lo que nos lleva al Guadarrama es un amor, nos llama un amor fidel, prolongado. Entonces, a menudo, anche a distancia de años, he vuelto a los mismos lugares e incluso a veces a los mismos puntos de vista, magari con diferentes luces, con diferentes condiciones de meteo o en diferentes estaciones. Pero esta cosa de no abandonar un paisaje, sino de volver a intentar acompañarlo, ha entrado en mi trabajo, sobre todo en años más recientes. Luego en el libro, en la parte final, hay una serie de fragmentos, un texto mío de fragmentos de diarios de campos. Aquí he puesto una foto de estos diarios
que he tenido que seleccionar, limpiar un poco, pero son importantes para mí porque testimonian de dos momentos que son fundamentales, que constituyen el núcleo de mi pintura, cioè las exploraciones y las sesiones del natural. Las exploraciones que yo luego voy anotando en estos diarios son el momento en los cuales busco el tema y busco el punto de vista. Entonces, la lectura de estos fragmentos puede ayudar un poco a entender cuál es mi relación física casi con la sierra, cómo me muevo, por dónde voy, cómo vuelvo, estas cosas. Y sobre todo, recogen también las cosas que me pueden llevar a meterme dentro una cosa compleja como es empezar y conducir todo un cuadro del natural. Y luego, por ejemplo, aquí se ve varias indicaciones de las sesiones, como del volver cotidianamente al mismo cuadro, a la misma hora, a intentar no prolongar excesivamente el cuadro, estar dentro de unas 10, 11, 12 sesiones, a veces menos. Entonces, estos diarios un poco testimonian de esta estrategia, porque es muy importante en la pintura en plein air, en la pintura de paisaje en plein air, las relaciones entre el tamaño del cuadro y el número de sesiones. Entonces, cada pintor tiene que razonar mucho sobre estas cosas. ¿Cuánto quiero pintar grande y en cuánto tiempo? Porque son dos factores que condicionan mucho el lenguaje y el resultado del cuadro. Entonces, en estos dos factores establecen la identidad de un pintor. Luego he puesto también la cámara porque normalmente acompaño estas exploraciones con fotografías, hechas sin ninguna pretensión, con una cámara de estas pequeñitas, que ahora es un teléfono móvil, que però poco a poco que hanno sencillamente el carácter de promemoria, como podían ser los apuntes, los carnets. A mí me sirven mucho para memorizar puntos de vista o donde voy encontrando temas que pueden interesarme. Entonces, y poco a poco han ido constituyendo casi un archivo de paisaje del Guadarrama. En último, vamos a ver, empezamos con los cuadros. Aquí os enseñaré como 11 cuadros de esa serie que aparecen en el libro, que son 47 cuadros. Para mí era muy importante la secuencia de los cuadros. Por eso que al principio de esta intervención hablé de la conferencia, porque ya ahí en esa conferencia de 2015 había establecido la misma secuencia que aparece ahora en el libro. Y la secuencia no es cronológica, los cuadros en el libro no aparecen en orden cronológico, sino que es una especie de, en parte, en algunos momentos es cronológica, pero es más bien una especie de ascensión. Cioè, se empieza desde los cuadros de lejanías, del llano, la llanura, poi una serie de cuadros que retraen los montes islas, el Cerro San Pedro, la Sierra del Hoyo,
Luego, en aquel momento estaba interesada también en la presencia de ciertas infraestructuras pesantes dentro del Guadarrama, como era el viaducto de la alta velocidad, como en Robledo podía ser la presencia de la estación espacial, que però è un tema que luego abandoné, porque fui poco a poco focalizando mi idea sobre un paisaje completamente natural y por eso también cada vez más metido en las entrañas de la montaña. Entonces, hay una serie de cuadros de piedemontes, de ladera, de las varias vertientes. Luego alcancé los puertos, hay toda una serie de cuadros de los puertos. Y luego, al final, las cumbres en el libro. No fue en la cronología, pero sí en el libro. Entonces, el libro es una ascensión, terminando con unas vistas desde el alto de las Guarramillas. Questo perché quería llegar casi a un cuadro más absoluto. Questo, por ejemplo, es uno de los cuadros, se titula Intanasa, del 2011. Se ven, no tiene mucho protagonismo, pero hay esta presencia de las antenas de la estación espacial. Luego, La Pedriza, al ocaso, un cuadro de 2015. El Alcornocal, un cuadro de 2000, también del agosto de 2015. Pertenece a... Hay ciertas localizaciones donde he pintado más, y donde aparecen más cuadros entonces en el libro. En la Pedriza, mi deseo hubiese sido de meterme más, pero aún queda pendiente que quiero hacerlo, pero a La Pedriza era muy complicado para moverme con ciertos tamaños, porque los cuadros grandes miden 1,30 m, los más pequeños miden 90 centímetros, hay algunos de 70 centímetros. Pero yo siempre intento hacer un cuadro que tenga un cierto respiro, entonces un cierto tamaño, y moverse por La Pedriza entre matorrales es complicado. Este es uno de los cuadros que hice desde el Collado de la Cueva. Tenía que ser un tríptico, más de momento se ha quedado solo con este. El Hueco de San Blas, yo he pintado mucho en esa zona. Luego aquí, Peñalara, una de las montañas que he pintado más veces. Creo que en el libro aparece como más retratado Cabezas de Hierro, pero luego Peñalara he dedicado muchos. Este es el cuadro relativo a la foto que hemos visto antes. En la foto estaba entre nieves, ma como era una nieve de finales de marzo, duró muy poco. En un primer momento, todo el primer plano tenía nieve, pero fui acompañando. Eso es un problema complicado para quien trabaja del natural, cioè decidir cómo relacionarse a algo que es en continuo cambiamiento. Entonces, o seguir incorporando los varios cambiamientos en el cuadro, en el transcurso de las varias sesiones, o abandonar el cuadro a veces, o decidir un poco, o hacer un cuadro más rápido. La nieve, el deshielo obligan a cierta velocidad. Luego están los cuadros. Este es un cuadro que me gusta mucho, de la Laguna Chica, en la olla de Peñalara, y luego el cuadro de la Laguna Grande,
hice dos, un primer cuadro en agosto del 2013, da quella que llaman la Roca del Lobo, me parece de acordarme, que entonces era más debajo, estando más hacia la pared negra y mirando a 7 picos al frente. Y luego el año siguiente, con el deshielo, quise meter la laguna entera dentro del cuadro, no ya cortada, sino darle todo el protagonismo a una visión más de conjunto. Luego están los cuadros de Hermana Mayor con el deshielo, siempre esos mismos semanas, una semana poco antes. Y por ejemplo, aquí se ve el mismo punto de vista en momentos diferentes. La primera era un cuadro, anterior era un cuadro de 2014 en abril, y este es un cuadro que tuve que retomarlo al año siguiente también. Normalmente, que era una cosa que hacía mucho cuando trabajaba sobre temas urbanos, cuando llegué a los temas de naturaleza decidí de no prolongar más de 2 semanas cada cuadro, y sobre todo de no retomarlo al año siguiente, sino porque las condiciones de la naturaleza de un año al otro pueden ser muy, muy diferentes. La floración, la presencia de las hojas, todos estos elementos. Entonces, pero aquí, como era un tema bastante complejo y el primer plano tuve que retomarlo porque quería que todo estuviese bien colocado en ciertas rocas, bien. Yo quiero que el cuadro sea una especie de retrato de la montaña. La montaña siempre está en el centro, y quiero que sea exacto. Entonces hay un cierto grado de medición, un cierto grado de fidelidad. Aunque si luego lo que se pinta es siempre individual, siempre es una sensación individual. En último, este es uno de los cuadros que pinté en 2011 en el Alto de las Guaramillas, donde pasé casi 3 o 4 semanas, no, 4 meses, desde junio hasta en todo septiembre. Porque el límite es que me gustaría explorar más, moverme más, pero luego cuando empiezo a trabajar soy como una especie de árbol, de arbusto que tiene que estar ahí siempre en el mismo lugar. Entonces, pero por ejemplo, en el Alto de la Guaramilla pinté casi 9 o 10 cuadros. En último, entonces estos son los cuadros de Cumbres. En último, quiero enseñar apunto el cuadro que tenéis en el caballete, que quería apunto en agradecimiento a estos años que me ha acompañado, a regalárselo a la Sociedad Peñalara, y agradecer a Javier Garrido y antes a Pedro Nicolás por siempre el apoyo y la atención que han demostrado hacia mis pinturas. Y, la contraportada, los agradecimientos, las indicaciones de expresar mi agradecimiento a la Sierra de Guadarrama, al Parque Nacional, a la Comunidad de Madrid y nuevamente a la Sociedad Peñalara. Luego quería dar también un agradecimiento en memoria a Antonio Sáenz de Miera, que fue uno de los primeros guadarramistas, decimos, ilustres, que vinieron a ver mis exposiciones, y le estoy muy agradecido en eso. No sé, ya no hay más. Vale.
No sé si hay preguntas, algunas preguntas. Uy. Una pregunta. Sí. Buenas tardes. Bueno, soy Rafa Doménech, socio de Peñalara, y como montañero y como aficionado a la pintura como admirador de la pintura y de los artistas, que no me ha llamado a mí Dios ni las musas por el camino de ninguna de las bellas artes, muy a mi pesar, ¿no? En fin, pues como quiero decir que me ha encantado, me encanta la pintura de Alessandro Taiana. La disfruto infinitamente, creo que voy a disfrutar y vamos a disfrutar casi todos los que compartimos estas aficiones mucho de la lectura y la contemplación de este libro tan bonito que hay que agradecerte. Y quiero decir que me ha venido, en fin, hojeando el libro y viendo los cuadros de Alessandro, me ha venido a la memoria una frase creo que era el título de un artículo de un viejo presidente de Peñalara, de Enrique Herreros, que además de montañero también era pintor, no sé si pintor o dibujante, diríais los expertos en la materia, ¿no? Y entonces tenía, yo creo que era el título de un artículo, La silueta azul del Guadarrama. La silueta azul del Guadarrama es una frase que me he repetido yo muchas veces, pues trotando por la sierra por las tardes, y en los cuadros de Alessandro he visto mucho. En fin, ya digo que como admirador, no como experto en la materia, he visto en el primero de los que has puesto, por ejemplo, ¿no? Y en el de la Pedriza, pues he querido ver reflejada esa silueta azul del Guadarrama. En fin, pues en definitiva me parece que además del arte que tienen los cuadros de Alessandro, has captado perfectamente la filosofía del guadarramismo, del que también, a mi juicio, Enrique Herreros es un buen exponente. Muchas gracias, enhorabuena y, en fin, muchísimas gracias por esta obra, Alessandro Taiana. Gracias. Dunque, sì, io intento ser también un lector del Guadarrama. Cioè, como viene expresado anteriormente Eduardo, el Guadarrama tiene un enorme legado cultural. Entonces, para mí, en la poesía, en la literatura, anche en las descripciones científicas, intento ir a buscar cosas. Y a veces son unas frases, unas descripciones, unas adjetivaciones que pueden ayudar a un pintor a entender ese paisaje. Entonces, claramente, los azules montes del ancho Guadarrama, estas cosas aquí, sí, pueden materializarse en la pintura o pueden cambiar y sensibilizar el ojo del pintor, porque muchas descripciones de Machado muy sencillas, mas son muy pictóricas también. Se encuentran luego en Beruete, se encuentran en Velázquez, se encuentran en los pintores que se han enfrentado a la sierra. Entonces, pero luego he intentado, esto es una cosa que quería decir, he intentado yo pintar mi sierra. El texto de Eduardo termina con esta frase, esta es mi sierra. Entonces, por eso que he dicho, entonces, en el libro hay la sierra de Taiana y luego hay la sierra literaria en su texto precioso de Eduardo. Mi sierra es diferente, he intentado hacer pictóricamente una sierra diferente de Jaime Morera, que he citado muchas veces, ma que tiene un carácter totalmente diferente, una sierra de ventisca, de nieves, de borrasca, una sierra anche melancónica, triste a veces, seguramente con un aflato romántico en cierto sentido. Entonces, yo en mi libro
modestamente he intentado dar mi sierra. En mi pintura, hacer algo autónomo que espero se exprese bien en el libro. Porque allí se ve un poco el conjunto de todo el trabajo hecho. Alessandro, primero, por supuesto, enhorabuena, como bien decía Rafa, que además es expresidente de Peñalara, que no es un socio cualquiera. Pero lo que te quería comentar es lo siguiente, vamos a ver. Por ejemplo, me estoy acordando de la ladera nororiental de la Najarra desde la carretera que sube al puerto de la Morcuera. A mí esa ladera me parece uno de los lugares con más entidad, con más carácter, más paisajísticamente reseñable del Guadarrama. ¿Qué condiciona que, por ejemplo, no te hayas enfrentado a ella? Las luces, pienso que, por ejemplo, esta posición que estamos viendo, esta situación que estamos viendo del pintor frente a, desde el puerto de la Morcuera hacia Peñalara, tiene una iluminación magnífica, ¿no? Porque estás desde el sur hacia el norte y, por lo tanto, tienes el sol, la iluminación desde atrás. Hay algunos lugares que te gustaría pintar, pero que por su posición son realmente complejos y no acabas de entrar a por ellos. Quería hablar de esto. Es decir, hasta qué punto algunos lugares que podrían ser muy interesantes rehusas por condiciones de iluminación, por ejemplo. Sí, precisamente como has bien expresado tú. A veces hay condiciones de luces que me echan atrás. Por ejemplo, la Najarra por la tarde está completamente en contraluz desde el valle de Miraflores, desde la subida al puerto. Entonces, o se pinta por la mañana o si no, tienes que puede ser un problema pictórico interesante el contraluz. Pero depende un poco de tus deseos hacia el tema. Para mí el cuadro de paisaje es un conjunto inseparable entre un tema de montaña y la luz, que lo revela en aquel momento. La misma montaña con el mismo paisaje, el mismo punto de vista, puede ser que 2 horas más tarde ya no me interesa o me emociona, pero no lo veo como posible para hacer un cuadro. Entonces, es una relación muy misteriosa, muy estrecha entre un conjunto de formas y una cierta iluminación que da sustancia a esta forma, pero que transmite anche un cierto sentimiento. Entonces, es una relación que yo defino, como lo definía ya Corot, Camille Corot, es algo musical. Para mí en el paisaje hay algo, unas ciertas armonías, unas ciertas relaciones que son difíciles de explicar verbalmente, que son, e incluso van más allá de las armonías cromáticas, sino tiene una especie de resonancia musical, creo que se podría decirlo de esa manera. Entonces, a veces las luces te dice sí, a veces ciertas condiciones. Por ejemplo, para mí, con toda la admiración que tengo para la pintura de Jaime Morera, para mí es casi imposible hacer un cuadro cuando está todo encapotado, cuando está todo gris. Me parece que no se mueven. Aparte que aunque Jaime Morera hay cuadros donde las nubes entran, van a ciertos clarores de las nieves y luego hay ciertas malenconías, no sé. Pero el cuadro siempre es un conjunto entre forma, geometría y luz. Y esta relación dentro del rectángulo, dentro de unas ciertas reglas que son impuestas por el lenguaje plano de la pintura. Y esta relación es muy misteriosa. Hay una componente también intuitiva y racional que te puede empujar a elegir ciertos puntos de vista, ciertas condiciones de luces. Hay algo de instintivo, me gusta o no me gusta, es algo difícil de explicarlo.
Hola Alejandro, muchas gracias por este regalo que nos has hecho. Siempre que veo cuadros de personas que pintáis a plein air o in situ, siempre me hago la misma pregunta. Y además tú nos lo has comentado que haces hasta 12 tomas, es decir, 12 sesiones. ¿Cómo es posible que organizas tu cabeza para tener la misma percepción de la luz, de los colores? Para mí eso es algo dificilísimo. Explícanos algo. Sí, esto es un problema importante en la pintura de paisaje, cioè en cuánto tiempo en cuántas sesiones puedo pintar un paisaje en plein air, cioè in situ, respondiendo a los estímulos, a las condiciones del momento. Entonces, a veces hay que razonar mucho sobre estas relaciones que ya he dicho entre el tamaño y el número de sesiones. Naturalmente, si voy buscando temas cambiantes muy rápidos, como pueden ser los cielos, como a menudo hay en montaña, los cielos nublados, las entradas de las perturbaciones, el abrirse o cerrarse de las nieblas, esas cosas, si quiero atrapar en situ esos fenómenos meteorológicos cambiantes, tengo que desarrollar un lenguaje muy rápido. Por ejemplo, en Sorolla muchos cuadros están pintados de 90 centímetros seguramente en unas sesiones, ma anche Jaime Morera habla de esto. En la parte inicial de su libro habla de esas dificultades en las que se ha encontrado en el 1890 un pintor ya hecho de 36 años que debe encontrar nuevas estrategias para intentar de alcanzar algo que es demasiado cambiante. Entonces, normalmente la pintura de plein air es una pintura, por estas razones, de pequeños tamaños. Cuando imprimí los pintores de plein air son todos 30, 40 centímetros. Luego existe una pintura de montaña, de plein air, que llega anche a tamaños hecha del natural, como la de Segantini, que está hecha en tamaños muy grandes. Pero entonces el pintor tiene que buscar una estrategia que sea coherente con sus intenciones respecto al tema. Cioè, lo que mueve el pintor es un punto de partida emocional, emotivo, cioè algo que me llama y un sentimiento que quiero transmitir, que me impresiona y que quiero transmitir. Pero luego el problema de la pintura es llegar a la forma, porque las emociones no es que entran automáticamente en el cuadro, hay que organizar un sistema formal coherente que sea luego capaz de transmitir a un espectador que puede estar en una sala muy lejos de la montaña, que sea capaz de transmitir esa misma emoción que ha movido las intenciones del pintor, pero a través de un lenguaje, a través de un sistema de formas, de colores, planos, entonces a través de hechos figurativos organizados según una estrategia. Yo creo que entonces cada pintor debe construirse su propio lenguaje en relación al tema, a sus intenciones respecto al tema, y entonces con una coherencia de tamaños, de sesiones y de ciertas condiciones. El Guadarrama como la montaña es cambiante, sobre todo claramente con el otoño, el invierno, pero por ejemplo en verano hay ciertas condiciones de luces que se pueden prolongar durante varios días, los cielos despejados, cristalinos,
casi de piedra dura, yo digo, azules, intensos, pueden a veces perdurar una semana, 10 días incluso más. Entonces, eso te permite de prolongar el cuadro, de poder hacerlo en más sesiones. Esto ayuda. Por ejemplo, yo cuando pintaba en el lago di Como era completamente diferente. El acúmulo de humedad, el acúmulo hacía que a veces veía la otra orilla del lago totalmente nítida y en 2 o 3 días desaparecía totalmente. Entonces, eso comporta que el pintor sepa cómo puedo ir y dónde quiero ir. Ora, la fotografía magari puede ayudarte en ciertas cosas, pero yo, por ejemplo, yo no utilizo nunca la fotografía. Esa fotografía que me acompañan en las exploraciones son solo unos promemorias. Cuando luego pongo el lienzo blanco sobre el caballete, para mí es importante intentar olvidar completamente la fotografía. Pero es algo mío. Yo creo que hoy un pintor debe construir su propio lenguaje y según en relación a sus intenciones. No sé si he contestado, no sé. Fenomenal tu charla, tu pintura y todo. Me alegra mucho coincidir contigo con Morera, porque de los muchos pintores que tiene Guadarrama, él viniendo de Cataluña como viene, tiene un foco de fuego en una vereda, en una cuesta de Guadarrama, que eso no tiene parangón ninguno. Y quería hurgar un poco en el pintor. ¿Tú llegaste a Guadarrama a descubrirle sin pasar por Dolomitas, por los Alpes o por otras montañas italianas? Dunque, yo llegué al Guadarrama en 2010 y precisamente el libro, el primer cuadro que aparece es efectivamente el primer cuadro que pinté desde el Cerro San Pedro de la Sierra. Fue en el invierno de 2010, no, en el noviembre o diciembre de 2009. Entonces, yo venía desde el lago di Como, había hecho 4 meses de pintura en el lago de Como, que es mi tierra, donde viene mi familia, y porque me habían invitado para participar en una exposición sobre el paisaje italiano. Entonces, una colectiva amplia con muchos pintores. Entonces decidí. Y ahí, por ejemplo, hablé mucho con De Valle, por eso que le decía lo de anterior, que había dicho anteriormente de las conversaciones con De Valle. De Valle me ayudó mucho a llegar al paisaje natural. Yo había, hasta en España, desde que llegué en 2001 hasta 2009, pinté temas urbanos en el centro y luego poco a poco me fui hacia los afueras de Madrid, entonces en una zona de transición pero eran siempre temas urbanos. A raíz de esa exposición empecé a pintar temas naturales, sobre todo en el Alto Lago del Lario, donde hay cumbres que sobrepasan Peñalara incluso, porque el Leñone tiene 2.600 metros y nada más entrar en el Valchiavenna ya tenemos 3.000 metros, cosas así. Pero yo me limité al lago di Como, pero ahí empecé a meter en el centro del cuadro, físicamente, como está puesto en estos 2 cuadros, la montaña, la cumbre, y hacer un retrato de la montaña. Y duró 4 meses, luego volví a España, entonces me fui a buscar las montañas más cercanas y a raíz de las lecturas ahí me empecé a conocerlo, porque yo llevaba ya
9, 10 años en Madrid, pero no me había nunca planteado de pintarlo. Fue a raíz del lago di Como, sí, de la zona prealpina. Luego he vivido siempre aquí. Me gustaría hacer cosas en los Alpes. Magari en el futuro veremos. Aquí. Hola, Alessandro. Felicidades por esta obra tan magnífica que es un hito en la historia de Guadarrama. Yo quería preguntarte por un concepto del que has sugerido hace poco hablando de fotografía, y es el ángulo de toma que utilizas a la hora de pintar. A la vista de los cuadros que yo conozco tuyos, me parece que no son ángulos de toma muy angulares, porque el angular, bueno, ya sabes, lleva a sacar muchas montañas, pero a que aparezcan muy pequeñas. Y tú te centras bastante en la montaña que sale con un tamaño relativamente grande, lo que a mí me dice que son ángulos de toma bastante cerrados, como en torno a 45, 47 grados, equivalentes a un objetivo de 50, es decir, unos ángulos de toma que no son angulares. Me gustaría saber si es así, qué ángulos de toma sueles utilizar y por qué. Sí, dunque, eso es un problema importante en la pintura del paisaje, cioè cuánto paisaje quiero abrazar con mi mirada, sobre todo en la montaña donde a 360 grados podemos tener temas interesantes, o incluso es el conjunto de los 360 grados lo que expresa el verdadero contenido de ese paisaje. Y el hecho de meterlo en un rectángulo, recortarlo y ya fragmentarlo, pierde mucha de esa emoción que es en el estar en un lugar donde estás circundado por cielo y por amplitud del horizonte. Entonces, es muy, muy difícil establecer cuánto quiero un ángulo, qué ángulo visivo quiero meter en el cuadro. Yo intento que sea más natural. Es verdad, no son ángulos excesivamente grandangulares, aunque sí, a pesar que hay una pintura que llega a los grandes panoramas de montaña, que quiere ser grandangular en cierto sentido. Yo intento que el ángulo sea muy natural, porque luego el gran ángulo, si tienes primer plano en un cuadro que empieza con el primer plano muy cercano, implica muchas distorsiones, muchas deformaciones. Yo intento que no se sientan, que sea muy, muy natural. Pero es verdad que hay algunos cuadros que aparecen en el cuadro que son un poco más apaisados y tienen un ángulo más amplio. Por ejemplo, el cuadro que se ve pintado en la Fuente Consiglio, en la Morcuera, ahí es más amplio el ángulo, porque ahí la anchura del paisaje, que es uno de los temas de mi pintura, la amplitud del horizonte, la anchura del paisaje y la profundidad. Ahora, el problema es que incluso con un ángulo reducido, el problema de la pintura es sugerir o expresar un paisaje más amplio, que va más allá de los límites del rectángulo. Ahora, ese rectángulo que para el fotógrafo es el 50% de sus elecciones, porque debe meter la realidad dentro de esa ventanita. Pero el pintor es diferente. La imagen pictórica es una imagen más centrípeta. Entonces, los recortes no son tan violentos como por el fotógrafo. Pero el pintor tiene que organizar una cierta armonía de líneas, una cierta manera de cortar ciertas formas, las entradas, por ejemplo. Las entradas en el primer plano, abajo, y las entradas laterales, la derecha e izquierda, que deben tener la capacidad de sugerir algo que va más allá del límite. Entonces, el ángulo es importante, pero es muy importante la organización de las formas y sobre todo ciertos ritmos de líneas, cierta manera, no sé, en estos cuadros,
cierto juego entre diagonales bajas y cómo se alternan. Al lado está toda Cabezas de Hierro, toda la loma del Pandasco. Uno desea que se sienta, que se perciba. Los montes carpetanos que se alargan hacia el noreste. Entonces, pero la idea era de meter en el centro la cumbre de Peñalara, de darle toda su majestad. Ahí puedes alargar un poco más o estrecharlo un poco menos, pero es una cuestión de cierto ritmo. Por ejemplo, los ritmos horizontales, mucha pintura de paisaje del Guadarrama es una pintura de bandas horizontales. En Sorolla, en Beruete, hay así, porque es esa idea que expresaba aunque también literariamente Ortega, cioè de una alineación en el horizonte. Entonces, es una cuestión utilizando una palabra que parece que difícil utilizarla hoy en pintura, es la palabra composición. Es un problema de composición, de relaciones de formas y líneas. Sí. Hola, Alessandro. Pues mira, te quería preguntar una cosa. Vale. Sí. Bueno, pues que nos comentaros esa idea que hay sobre ya se construyó esa idea hace muchísimos años, ¿no? Sobre los impresionistas, ¿no? La cual decía que no existe el color, existe la luz. ¿Nos quisieras hacer algún comentario sobre eso? Gracias. Sì, dunque, ora, el impresionismo para un pintor de paisaje es un punto de ruptura, cioè, y de novedad, cioè introduce en la pintura de paisaje un análisis de la luz conducida sobre criterios científicos también, sobre todo con el postimpresionismo, de división de la luz. Ahora, todas estas cosas pertenecen a la herencia con la cual en cierta medida tiene que ser consciente cualquier pintor, cioè de los pintores que lo han precedido. Yo he intentado de hacer en mi pintura una pintura de luz sin la división del tono impresionista, pero es muy complicado lo que dices, porque claramente las sombras coloradas, las sombras azuladas, las sombras moradas pertenecen al lenguaje moderno de la pintura de paisaje. Nada más ver Sorolla, que a veces parece que es muy exagerado incluso. Pero hacen que el cuadro sea luminoso, que exprese la luz. Mientras la pintura anterior al impresionismo, anterior al naturalismo también, la pintura de paisaje hecha en estudio tiene todo otro tipo de entonación. Pero hay una pintura, por ejemplo, muy sobria, muy austera de color, como la de Gaspar David Friedrich, que pero es una pintura de luz y con una profundidad casi espiritual de la luz. Entonces, yo he intentado no caer en las degradaciones más amaneradas del postimpresionismo más reducido a un estereotipo de manchar, de colorear. Yo he intentado de hacer un cuadro que fuera luminoso con cierta sobriedad. Pero últimamente mi paleta se ha hecho un poco más
más atrevida, hay pequeños cambios. Por eso, mientras este conjunto que llega a 2016 era más en esta idea de una paleta bastante sobria, que pero tuviese esa capacidad de hacer un cuadro de luz, de aire, porque la pintura en plein air, el paisaje moderno a partir de Corot es pintar el aire, es pintar la luz en el aire. Entonces, el lenguaje impresionista puede ayudar, pero puede anche ser un peligro, si no sé. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Es muy amable. Bueno, no quiero que termine este acto sin mostrar el agradecimiento de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara a Alessandro por el regalo que nos hace este magnífico cuadro que, si me permitís, 3 minutos. Tiene su pequeñísima historia y es que nos encontramos subiendo hacia el Aurrulaque esta primavera pasada. Íbamos subiendo Alessandro, Pedro Nicolás, Pablo y yo, y le preguntamos a Alessandro sobre sus proyectos más próximos y él nos comentó sobre las obras que estaba haciendo y nos comentó sobre este libro, que lo tenía con la idea de efectivamente que se editara. Entonces yo directamente le pregunté a Pablo y le dije, oye Pablo, ¿el parque no estaría interesado? Y Pablo me dijo, pues sí, seguramente sí. Y yo dije, hombre, pues a lo mejor también en Peñalara podríamos mostrar interés en conseguir que esto se haga realidad. Y a partir de ahí empezó esta pequeña historia que nos ha llevado hasta el día de hoy. Entonces, bueno, has citado a Morera y hay que decir que este cuadro va a descansar al lado de un Morera. Ah, claro. Tenemos un Morera en nuestra sede, más pequeñito que este. Precioso, que es precioso. Muy bonito, sí. Pero es verdad lo que has dicho, que es un poco más triste, es más... sí, Morera es un pintor muy melancólico en ciertas... y ha sabido expresar anche esa malinconía en las escenas con los leñadores, con los carboneros, con presencia de figura, incluso anche cuando pinta el caballo, el burro con el cual se movía. Mientras mi Guadarrama no tiene figuras prácticamente. En el libro las únicas figuras que aparece soy yo en las fotos y con Luis una vez también. El resto, los paisajes, proprio para esta idea que tenía de hacer un cuadro absoluto del paisaje, lo veía como ausencia. La realidad era a menudo lo que tenía de frente, ninguna persona, porque si subes al domingo, bien, mal lunes ya no hay nadie. Entonces, bueno, pues nada, como colofón, Alessandro, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Peñalara y al Parque Nacional y a todos vosotros por haber gracias seguido. También Libre de Enseñanza. Elisa, muchísimas gracias por recibirnos como siempre y gracias a todos vosotros por haber venido. Muchas gracias.